Bueno, la joyería contemporánea es este arte portable. Logras interactuar con la gente y terminas creando como una obra viva. Puedes incluso crear tú mismo desde usar plásticos reciclados, orgánicos, resinas, lo que inventes. Y cuando vino Codina organizamos una serie de actividades en torno a su visita y nunca pensamos que iba a llegar esa cantidad de gente. Tomamos una sala más bien pequeña, de unas 50, 60 personas, pero llegaron muchas más, de hecho no se alcanza a ver, pero quedaron fuera. Vimos también como una motivación de que efectivamente éramos varios, que teníamos el mismo interés por trabajar la joyería contemporánea. Trabajar de forma individual era mucho más complejo, por eso tenía sentido que armáramos una asociación en la que pudiéramos hacer proyectos en conjunto, que no solo implicaran el trabajo propio de la joyería, sino que también formarnos, educarnos para finalmente crear joyería contemporánea con contenido. Nos parecía tan buena la analogía con la cueca brava, ya que sucedía eso con el baile nacional, que habían como dos versiones, la oficial, pero también la versión más real. Además fue la primera exposición que hicimos con un tema pensado para esta asociación. Haber logrado exponer en el Centro Cultural de la Moneda para nosotros también era un tremendo terreno ganado de poder efectivamente mostrarle al arte que la joyería también podía tener una cabida dentro de lo que era el arte. Y vino una vorágine después de eventos, de inauguraciones, de planificaciones, de proyectos. Con los materiales que yo tenía, que eran huesos, todo, hice una columna vertebral. Fue la tienda del museo quien nos invitó a exponer nuestras joyas en un espacio bien particular, que era una especie de ventana que daba al hall central del museo. Le entregamos un color al azar a cada joyero para que lo trabajara en una pieza de joyería, como lo haría un pintor. Fue nuestra irrupción en un espacio de arte. Y eso fue algo estratégico. Saltamos de la tienda del museo al hall central del museo más importante de Chile. Salir a Europa significaba en aquel momento ir a uno de los países que era Alemania, era la maravilla del espejo donde se enviaba toda Europa y era una cosa muy importante llegar ahí. Yo creo que la relevancia también de este evento en especial es la magnitud de recursos que se lograron movilizar. Si bien antes éramos individuales, más bien eran nuestras ganas, aquí hubo fondos y apoyos importantes. Fue un trabajo de años, de un año y medio, 2, en donde primero fijamos como individuos, como individualidades, qué querían proponer cada una de ellas. Y se prepararon muy bien porque tienen mucha iniciativa, mucha fuerza y mucha voluntad, y el continente fue maravilloso, algo que me preocupaba mucho a mí. No solamente vamos a presentar joyas, vamos a presentarnos como país. Fue impresionante para el resto ver cómo trabajábamos, como tan laboriosamente estas chilenas que ya venían desde cuántos kilómetros y además... Que hacían el flete, el montaje, eran las artistas. Hacíamos de todo. Creo que este fue como un hito súper importante del tema de la internacionalización y como las ganas, ¿cachai? El entusiasmo de poder seguir trabajando todas juntas y lo que después nos permitió lanzarnos a todos los lugares a los que pudimos llegar durante todos estos años en realidad. Bueno, y una vez que ya habíamos salido desde Chile, nos dimos cuenta que necesitábamos comenzar a definir
qué era finalmente la identidad chilena, con qué nos reconocíamos, y ahí nació la necesidad de investigar sobre nuestra historia y aparece el concepto de barroco. Nos planteamos que un porcentaje de la pieza fuera realizada en cobre, porque también íbamos a presentarlo en el 5º encuentro de plateros y el 1er encuentro de orfebres del cobre. También el placer, porque parecía como un artefacto también como para una suerte de placer erótico tal vez. Entonces esta pieza tenía esta dualidad como del placer por un lado y del dolor, que fue lo que a mí me llamó mucho la atención de este periodo barroco. La evangelización de los indígenas que eran analfabetos ocurría a través del arte. Entonces por eso las pinturas contaban las historias como si fuesen viñetas de cómics. Y esto yo lo asocié con las animitas, que también construyen el relato del difunto a través de estas casitas que están llenas de símbolos. Y por eso yo veo que las animitas son expresiones de este culto pagano que se colaron en el tiempo hasta hoy. Cuando nace la convocatoria a esta exposición que era sobre erotismo, hacía un tiempo me había encontrado con tiradores de cajones, de muebles antiguos. Yo buscaba una tensión erótica, clara, directa. Partí tomando un molde de mi vagina con una idea en mente, pero cuando vi el resultado tuve una revelación y mi trabajo dio un giro. Mi vagina se parecía demasiado a la imagen de la Virgen María. Nos dimos cuenta de que el hilo conductor que habíamos seguido tenía que tener una continuidad, y eso es lo que da el inicio a las siguientes tutorías. El objetivo también fue un poco de profesionalizar a Joya Brava. O sea, todos estábamos en distintos niveles de obra, de tiempo también que cada una le dedicaba a su trabajo, entonces era como que había llegado el momento de equiparar un poco la condición de todas, y eso se podía lograr a través de alguien especializado. Quería también estimularlos a reconocer, a repensar y a rehacer lo que para ellos era el término de joyería como concepto, como idea, pero también como derivaba en un objeto, como ellos podían crear una joya y su relación con el cuerpo a partir de una idea de transformación por medio de la idea de reparación. Recién me había operado y vi en mí tanta sutura en mi cuerpo que sentí estoy toda surcida. Me acordé de cómo mi mamá nos surcía las huellas de las polillas en nuestra ropa. Creo que era otoño, invierno, había muchas ramas de árboles y comencé a coleccionarlas, y con eso comencé a darle forma a mi trabajo en el cual incorporé la cerámica. Entonces cubrí de cerámica todas las ramas y los troncos que tenía, y cuando armé las piezas me di cuenta que se transformaron en órganos. Tuve todo un proceso de exploración de distintas materialidades hasta que finalmente terminé trabajando con la técnica de microcestería en crin, que fue la que me permitió llegar a estos volúmenes, a estas formas orgánicas, a estos contenedores. Yo me centré en los remedios caseros y entre estos encontré el cleodolor, una sustancia anestésica reconocida desde antaño. Me llevó a otro tema tan fuerte y tan importante, que es esto de vivir anestesiados. Deshidraté orgánicos como ají, naranja, limones y lo mezclé todo de desechos u objetos encontrados. Uní en ese momento un limón con un nácar, los cocí, y ese es el anillo limón que cambió mi esquema de joyería. Mi reflexión partió acerca del control y el sometimiento de las especies que nos rodean, sobre todo las especies que consumimos. Por eso decidí trabajar con huesos y se produjeron piezas que reflexionan y que generan un cierto rechazo. Fue un introducirnos de lleno a reflexionar, a crear, a entender los materiales en el proceso, no amarrarnos a ideas preconcebidas. En un proceso que demandó más de un año y que se llamó Interiores, terminó llamándose Interiores, y que tenía que ver con la exploración
del mundo interno de cada uno. Fue interesante porque veníamos con una nueva generación de nuevas joyeras bravas que estaban entrando a la asociación y era como el primer proyecto para ellas. Hacer una apuesta de cuerpo y alma llevado a la forma de una joya. Planteo esa dicotomía que pueden tener dos elementos que a simple vista son utilitarios. Cuando volví a la casa familiar me encontré muchas cosas guardadas, entre ellas unas sábanas hechas por las mujeres de mi familia. Construí esas piezas a partir de esas sábanas. Hacía tiempo que yo venía trabajando con la idea de las flores artificiales. No sabía bien por qué, pero me intrigaba el poder que tenían como ofrenda en los cementerios, pero también como decoración de los espacios domésticos más populares. Yo siento que aquí es como cuando se fragua la identidad de muchos joyeros en empezar a desarrollar un lenguaje propio, una forma de crear propio, y acá en el fondo es como también cuando uno empieza a sentir que ya estamos haciendo joyería contemporánea como lo que uno en el fondo estaba esperando que ocurrieran. Y nos hemos autoformado también con estas tutorías que hemos realizado. Creo que hemos armado nuestra propia escuela y el que sabía un poco más también supo compartir esa sabiduría con el que no llevaba tanto tiempo. Que algunos de nosotros destaquen o que algunos hayan tenido premios, participaciones importantes, solo nos puede llenar de orgullo. Lo que pasa en ese momento es que en Joya Brava empieza a construir un lenguaje, cada una de las socias empieza a descubrir un lenguaje propio, donde no importa mucho la estética, lo lindo o lo feo, sino que pasa a ser como dentro de lo raro que uno puede entender, esa rareza tiene su propia belleza.